¿Qué le pasó a ese profesor que falleció en tu escuela? Historia 1. Un crimen cometido por un desconocido en plena madrugada. Ella era la persona más amable y atenta de toda la escuela. La esposa del entrenador de fútbol americano y trabajaba como terapeuta del lenguaje. Después de un partido fuera de casa, llegó a casa y salió a pasear al perro. Pero justo cuando doblaba la esquina de su caminata, un intruso la atacó y accionó su arma contra ella. Luego entró a la casa y también descargó su violencia contra el entrenador. Ella no logró salir con vida, él sí. Y lo más desgarrador es que ella dejó atrás a un niño de apenas 3 años. ¡Qué mundo tan implacable! Historia 2. Fue mi profesor de matemáticas en la secundaria. Era un hombre bajito, sin pretensiones, con poco cabello y un carácter tranquilo. Nunca alzaba la voz con nadie. Además, siempre se responsabilizaba de los alumnos de 9º grado que estaban atrasados en matemáticas, un grupo bastante peculiar. Una mezcla de jóvenes con diversas dificultades, disléxicos, desinteresados y aquellos que buscaban aparentar rudeza, aunque los verdaderos rebeldes simplemente se ausentaban. Yo estaba atrasado porque, 2 años antes, me había mudado de Boulder, Colorado, a Utica, donde las matemáticas se enseñaban de una forma muy distinta, mucho más básica y con profesores sin la preparación adecuada. El choque cultural de pasar de una ciudad universitaria grande a una urbe desgastada y postindustrial fue fuerte, y empecé a convertirme en un alumno problemático. 2 años después, nos trasladamos a un suburbio de Rochester, y ahí ya estaba muy detrás de mis compañeros, especialmente en la forma de justificar mis respuestas. Muchas veces acertaba, pero no sabía explicar cómo llegaba al resultado. Al principio, esa clase parecía inútil. Los chicos lanzaban insultos al profesor, jugaban con bolitas de papel cuando él se daba vuelta para escribir en el pizarrón, y una vez hasta me quitaron el dinero del almuerzo en plena sesión. Pero un día decidí acercarme a él para pedir ayuda, y realmente me la brindó. Aprendí más en esas tutorías privadas que en medio del caos del aula. Rápidamente me convertí en uno de los mejores, aunque él no lo hizo público. Con el tiempo, el profesor logró imponer orden. Mandaba a los más revoltosos al fondo y les pedía que no hicieran ruido ni fumaran. Cualquier falta grave significaba una visita al director y la expulsión inmediata del grupo. Así que después de un mes, el ambiente se serenó y algunos comenzamos a aprender en serio. Dividía la clase en grupos pequeños y él mismo atendía a los que tenían más dificultades, mientras un par de nosotros ayudábamos a quienes, contra todo pronóstico, tenían ganas y capacidad para salir adelante. Me asombró cómo algunos rebeldes escondían más inteligencia de la que aparentaban. Uno, por ejemplo, tenía una vida familiar muy complicada y aún así era muy listo. Terminamos siendo amigos. Otro venía de una familia inmigrante y poco a poco mejoró su inglés. Al final, pasé la materia y me pusieron al día tomando matemáticas de 9º grado en la escuela de verano. Hoy soy ingeniero mecánico y le debo todo a ese profesor. Ahora, la historia de su despedida. Se rumoraba que años antes había sufrido un infarto. A pesar de su apariencia tranquila y algo soñadora, era un corredor habitual y le gustaba hacer ejercicio. Muchas veces lo veía trotando la pista después de clases. No rápido, pero sí constante, con más resistencia que yo, que tenía entonces 14 años. Un año después de que yo salí de su clase, sufrió un infarto masivo tras una de sus corridas, mientras se bañaba. Los relatos sobre cómo fue encontrado nunca se confirmaron y ya sabes cómo a los jóvenes les gusta exagerar. Pero su funeral y la despedida reunieron a un número impresionante de estudiantes y profesores. Creo que tenía poco más de 50 años, lo que significa que casi una década entera de alumnos nunca pudo aprender con él. No solo me ayudó a retomar el camino académico, sino que estoy convencido de que salvó a muchas personas de caer en problemas personales. Para que te des una idea, falleció hace aproximadamente 48 años. Historia 3. Nuestra maestra de 3er grado, la señora Powell, fue víctima de un ataque brutal que terminó con su vida a manos de un ex policía llamado David Middleton. Sus restos aparecieron abandonados en un contenedor de basura, y la noticia sacudió profundamente a todo nuestro valle. Nos concedieron toda la semana libre, y los chicos comenzamos a acudir a la escuela en grupos más grandes, buscando protegernos y sentirnos un poco más seguros. El ataque ocurrió de manera completamente inesperada, pues en ese entonces Middleton trabajaba como técnico de cable. Antes de que lograran detenerlo, arrebató la vida de otra niña más. Si mal no recuerdo, lo capturaron porque utilizó una de las tarjetas de crédito de la maestra, lo cual los llevó hasta su unidad de almacenamiento. Allí descubrieron indicios inquietantes que sugerían que planeaba continuar causando daño. Todo esto tuvo lugar en 1995. Historia 4.
El señor Poe partió a otra vida en sus 60s, víctima de un cáncer, algo que, aunque doloroso, no resulta inusual, sin embargo, fue un hombre extraordinario. Cada año, durante una de sus clases, se mostraba con una apertura sincera para compartir una historia muy íntima sobre el racismo y los linchamientos que sufrió cuando era joven en el sur de Estados Unidos. Además, fue uno de los miembros fundadores de un grupo de baile al estilo Chip 'n Dale y llegó a ser detenido por el FBI solo por dirigir una carta crítica al presidente Nixon, escrita en un rollo de papel higiénico. Creó su propio lenguaje matemático simbólico y era un apasionado admirador de Bob Marley. En la secundaria, yo estaba muy inmerso en crear mezclas de CD y una vez le hice una para él. Para mi sorpresa, en la siguiente clase llegó con una nota donde compartía sus impresiones sobre cada canción. Él veía a cada estudiante por todo el potencial que realmente podían alcanzar. Hasta hoy me pesa no haberle expresado cuánto significó para mí. Historia 5. No puedo creer que hayas sacado ese tema. Yo soy de la vieja escuela, generación X. Mi profesor de arte en la preparatoria, un hippie increíblemente único, fue privado de la vida por su esposa, quien atravesaba serios problemas emocionales. Un día llegamos a la escuela y, a través del intercomunicador, nos entregaron aquella noticia que destrozó mi corazón. Él nos abría puertas a teorías conspirativas sobre algunos álbumes de los Beatles y hasta nos permitía colocar pipas y bongs en el horno de cerámica. Nos dejó una huella profunda, tanto en lo artístico como en lecciones de vida y con su sabiduría. La verdad es que todavía lo extraño mucho. Historia 6. Él fue nuestro maestro de artes digitales y diseño. Su esposa estaba en cuidados paliativos tras haber sufrido un derrame cerebral en un momento en que él no estaba presente. Habían tenido una discusión previa, y hasta donde sé, él salió manejando muy molesto y nunca pudo perdonarse por eso. Cuando estuvo ausente por un tiempo, muchos pensamos que ella había partido, y en efecto, ella sí partió. Pero esa no fue la única tristeza. Poco tiempo después, él comenzó a sentirse mal, aquejado por un intenso dolor de cabeza. Los médicos descubrieron que tenía un tumor cerebral metastásico en etapa avanzada. Su salud se deterioró con rapidez y faltaron pocas semanas para que él siguiera a su amada esposa en ese último viaje. Tenía apenas 54 años, nos dejó verdaderamente conmocionados. Era una persona excepcional y un maestro de alma. Siempre amable, siempre sonriente, jamás dudaba en explicarnos algo, aunque fuera la quinta vez. Sus clases teóricas me resultaban un enredo, no lograba captar ni la mitad, pero él era un genio. Recuerdo que una vez permitió que algunas chicas le aplicaran un maquillaje muy llamativo para impresionar a su esposa más tarde ese día. Al parecer, a ella le encantaba. Siempre vestía de amarillo, así que terminamos haciendo pulseras amarillas para todos nosotros como un símbolo para honrar y recordar a ese gran maestro. Esto sucedió hace 10 años, pero esta historia nunca ha dejado mi mente. Descansa en paz, señor N. Historia 7. Mi maestro de ciencias en octavo grado era un tipo genial, y tenía una forma muy amena de enseñar. Era bajito y delgado, y desde el primer día nos contó que eso se debía a que tenía un corazón con 3 cámaras. Resulta que las 2 cámaras inferiores no estaban separadas por una pared, así que la sangre rica en oxígeno que venía de los pulmones se mezclaba con la sangre pobre en oxígeno que regresaba del cuerpo. Por eso, la sangre que él enviaba a su cuerpo solo llevaba alrededor del 60% del oxígeno que debería. En ese entonces, él tenía como 30 años y nos explicó que cuando nació, allá por finales de los 40 o principios de los 50, los médicos no esperaban que viviera más allá de los 2 años. Pero él siguió desafiando todas esas predicciones durante su niñez y adultez. Incluso llegó a casarse, aunque no tuvo hijos. Finalmente, su corazón no resistió más y emprendió el viaje sin retorno unos años después, cuando yo estaba en último grado. Descansa en paz, señor Rowe. Historia 8. Tuve un maestro que padecía ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Durante el primer semestre todavía podía caminar, pero para el segundo ya no lograba levantarse y dependía completamente de una silla de ruedas especial. En el tercer semestre le asignaron un asistente que lo ayudaba a escribir en el pizarrón, mientras él se expresaba a través de un micrófono. Poco tiempo después, emprendió el viaje sin retorno. Sin duda, fue el mejor profesor de matemáticas que he tenido. Ahora, con el paso de los años, me cuesta comprender la inmensa dedicación que mostró hacia sus estudiantes, cuando perfectamente podría haberse quedado en casa, estar viajando o dedicándose a cualquier otra cosa. Era un hombre extraordinario que entregó todo por nosotros, y fue la única persona que logró que yo entendiera las matemáticas de verdad.
Historia 9. La profesora de idiomas de mi escuela se fue de vacaciones con su familia a un hotel en un lugar un poco exótico. Desgraciadamente, ese sitio fue escenario de un violento ataque que sacudió el lugar con fuerza. La mitad del edificio se desplomó de improviso, y ella junto con sus 2 hijos menores quedaron atrapados entre los escombros. Por fortuna, su esposo y sus 2 hijas mayores se encontraban al otro lado de la habitación y lograron salir ilesos. Fue como si, en un solo instante, su familia se hubiera fragmentado en 2 destinos distintos. Historia 10. Estaba en tercero o cuarto de primaria, y nuestro maestro de música se llamaba señor Henson. Era un tipo increíble, súper amable. Siempre se tomaba el tiempo para estar con nosotros y platicar de cualquier cosa. Era un hombre negro en una escuela primaria donde casi todos éramos blancos, y nos enseñaba que, sin importar el color de piel, la música podía unirnos. Una mañana llegué a la escuela y el director anunció por el sistema de sonido algo que nunca olvidé. El señor Henson había perdido la vida. Más tarde ese día, mi papá llegó con el periódico de la noche y la noticia estaba en la portada. Decía que lo habían atacado con un arma blanca en múltiples ocasiones, en el pecho y el rostro. Mi mamá conocía a uno de sus amigos por su trabajo, y él dijo que le hicieron daño irreparable por su orientación. También contaron que su pareja, con quien compartía su vida, fue quien lo encontró sin vida. Supieron quién fue el responsable de esa terrible injusticia. Eso es casi todo lo que recuerdo, pero fue horrible. El señor Henson era un tipo increíble, y jamás habría tomado una guitarra si él no me hubiera animado a hacerlo. Para que quede claro, esto pasó a principios de los años 80. Historia 11. Desearle la muerte a alguien, aunque no fuera en sentido literal. Por primera vez en mi vida me esforcé muchísimo para un examen de ortografía. Estudiando varios días, haciendo que mis padres me preguntaran una y otra vez, por la mañana y por la noche. Cuando me entregaron la prueba, la maestra, que ya descansa en paz, me descontó puntos por una palabra que en realidad estaba bien escrita. Así que me acerqué a su escritorio para explicarle que se había equivocado al calificarme. Ella respondió que podía ver las marcas del borrador, como si hubiera cambiado la respuesta. En otras palabras, me acusó de hacer trampa, y lo peor fue que lo hizo frente a toda la clase, aunque yo no había hecho nada malo. Mientras regresaba a mi asiento con el rostro encendido por la vergüenza y el corazón hecho trizas, no podía evitar pensar: ¿no se supone que en una escuela cristiana debemos perdonar y ser justos? Pues sí. Pero ese día, sin querer, recé para que ella desapareciera. Después de la cena, mi papá me pidió que lo acompañara a regar el jardín. Al terminar, me invitó a sentarme junto a él sobre la mesa de picnic en el patio. Nunca antes me habían dejado subirme a esa mesa, mucho menos sentarme en el lugar donde comíamos en verano. Me senté y mi papá comenzó a hablar. Entonces, sentí de nuevo ese golpe seco en el estómago, como si me hubieran asestado un puñetazo invisible. Me sentí físicamente mal, pero esta vez fue mucho más profundo porque, después de todo, yo había deseado que ella desapareciera, y esa misma tarde parecía que algo se había llevado mi petición. Resulta que esa misma jornada, la maestra de segundo grado regresaba a su casa después de la escuela. Había ido a comprar algunas cosas para su mamá enferma, con quien vivía y a quien cuidaba con dedicación. Cuando apenas intentaba entrar a su casa, alguien pasó a gran velocidad por el acotamiento y chocó contra su carro, porque otro vehículo le bloqueaba la vista al doblar. Fue un accidente terrible, y ella perdió la vida en el acto. He llevado esa carga sobre mis hombros durante muchos años, y apenas hace un par de años me animé a compartir esta historia con unas viejas amistades del colegio. Algo que nunca olvidé es que nuestra escuela tenía un pequeño cementerio, y durante el horario escolar organizaron un funeral en su honor. Siento que he cargado con un peso muy grande por mucho tiempo, y probablemente todavía me sigue pesando un poco. Historia 12. La mejor maestra que he tenido en toda mi vida. Fue una persona que marcó un antes y un después para mí y, sin darme cuenta, abrió el camino hacia mi futuro. Pero hay algo curioso que nunca olvidaré. Siempre llevaba una botella de agua consigo que desprendía un aroma distinto. Se rumoraba entre la gente que en realidad contenía vodka. Ella era muy hábil para ocultarlo y yo nunca di crédito a esos comentarios. Simplemente pensé que eran habladurías típicas de adolescentes. Sin embargo, un día ocurrió lo más trágico. Su salud sucumbió ante el deterioro causado por el exceso de alcohol. Su cuerpo, cansado y agotado, no resistió más. Durante una semana entera no pude dejar de pensar en ella. Y aún ahora, de vez en cuando, su recuerdo regresa a mi mente. Espero que estés en paz, donde sea que estés, señora M. Historia 13.
después de jubilarse de su trabajo como profesor en Australia. Decidió hacer un viaje por Europa y el Reino Unido. Curiosamente, llegó al Reino Unido casi al mismo tiempo que una persona con oscuras inclinaciones hacia los menores, conocida en Australia, que también regresaba al Reino Unido. Para empeorar las cosas, este maestro tenía un gran parecido con aquel individuo. La barba, los lentes, la edad, todo muy parecido. Tan semejante que un vigilante, convencido de su error, irrumpió en su habitación de hotel con la idea de ajustarle las cuentas definitivamente. El desenlace fue desolador. Historia 14. Cáncer cerebral. Fue algo expresadamente inesperado. Él era el maestro más querido de toda la escuela. Jamás se había escuchado una palabra negativa sobre él, ni siquiera antes de que emprendiera su último viaje. Los jóvenes decían que era divertidísimo, bondadoso y sorprendentemente inteligente. Nunca reveló a nadie el peso que llevaba en silencio. En mi escuela, si no podías participar en educación física, debías quedarte en la biblioteca. Justo cuando él partió, transformaron ese lugar en un santuario para el duelo, y yo estaba lesionado. A mi alrededor, los alumnos sollozaban en las mesas mientras esperaba que terminara la clase de deportes, y terminé sumergido en esa misma tristeza, aunque ni siquiera había tenido la oportunidad de conocerlo. Fue una de las escenas más desgarradoras que la vida me ha mostrado. Historia 15. En quinto grado me dijeron que mi maestra favorita había fallecido a causa de un cáncer. Me dolió muchísimo porque realmente era la profesora que más admiraba. En ese año teníamos las clases normales en nuestro salón, pero para historia y geografía subíamos al piso superior, donde nos juntaban con los alumnos de cuarto y quinto grado, ya que era una clase combinada. Con el paso de los años comencé a cuestionar que todo se resumiera a que simplemente desapareciera de un día para otro, y que su partida fuera por cáncer. Más adelante, cuando me convertí en maestro y cursaba mi tercer semestre de formación docente, me encontré con que mi subdirectora era nada menos que mi maestra de cuarto y quinto grado, quien además había sido directora de la escuela. Nos pusimos a platicar y saqué a colación el tema de la maestra que me había marcado tanto. Fue entonces cuando me revelaron la verdad. Ella decidió poner fin a sus días. Sentí de nuevo ese nudo en el corazón al darme cuenta de la dura realidad que enfrenta esa profesión y cómo el entorno académico puede empujar a algunas personas más allá de su aguante. Que descanses en paz, señora P. Aunque siempre fui un desastre con geografía, usted logró que me enamorara de esa materia. Historia 16. Les cuento una anécdota que nunca se me borra de la memoria. En octavo grado tuve un profesor de matemáticas que, literalmente, parecía haber perdido el equilibrio de la cabeza. Recuerdo con nitidez aquella vez en la que, sin aviso alguno, tomó a un compañero aún sentado en su pupitre y lo lanzó por el aire, con todo y pupitre, hacia afuera del salón. Para que visualicen mejor, era una de esas aulas portátiles, y el joven salió disparado por la rampa. Esto fue allá por los años 80, así que imaginen el desconcierto que se armó. El profesor se llamaba Adolf, y juro que ese nombre parecía pesarle más que una condena, como si fuera parte de la tormenta que llevaba dentro. Unos años después, ya en la universidad, trabajé durante un verano en una ciudad de montaña turística. En uno de mis descansos bajé con un amigo a un arroyo cercano para comer. Mientras estábamos ahí, vi una tienda de campaña vieja y deslucida justo a la orilla del agua. Entonces mi amigo me dice: «No vas a creer quién anda viviendo en ese lugar». A los pocos segundos, vi salir de esa tienda a nadie menos que el expresar Adolf, completamente desaliñado y con la mirada perdida, como si el tiempo y la realidad se le hubieran escapado de las manos. Resultó que aquel hombre había dejado la docencia. Habitaba en esa modesta tienda al borde del arroyo y estaba totalmente consumido por sus demonios. Tristemente, ese invierno encontró su final allí mismo. Tras caer en el abandono y entregarse a las copas, se quedó dormido y el frío le ganó la partida. Una historia dura, pero que llevo conmigo para siempre. Historia 17. Mi maestra de álgebra de octavo grado despertó una mañana sintiéndose indispuesta. Le pidió a su prometido que llamara a la escuela para avisar que no podría asistir ese día, y poco después perdió el conocimiento. Cuando nos enteramos de que había sido hospitalizada, la confusión y la preocupación se apoderaron de todos. Era muy joven, apenas tenía 26 años y aparentaba estar en perfectas condiciones. Al día siguiente supimos que había emprendido el viaje sin retorno y los médicos no lograron descifrar la causa. No fue un aneurisma, ni un ataque al corazón ni una infección, simplemente permaneció un misterio. Hace unos años, su padre fue entrevistado por el periódico local de nuestro pueblo, no recuerdo bien por qué, y mencionó que la mayor tristeza de su vida fue perder a su hija de esa manera.
Sin poder comprender ni un poco el motivo detrás de su partida tan prematura, fue realmente desgarrador. Historia 18. Chocó contra un alce. El animal quedó desplomado sobre el capó y el techo de su auto, atrapándolo contra el volante. Al parecer, alcanzó a despedirse de su familia antes de que lograran rescatarlo, pero una vez que retiraron al alce, comenzó a perder mucho líquido rojo y finalmente emprendió el viaje sin retorno. Ahora que lo recuerdo, él iba de camino a un partido de baloncesto nocturno para apoyar a sus estudiantes. No tenía a sus propios hijos en el equipo, pero sentía una necesidad profunda de estar presente para ellos. Así era él, siempre tan dedicado. Historia 19. Había una maestra que enseñaba a un grupo de sexto grado. Un día, ella ordenó a los chicos de su clase tomar los bancos de nuestro salón, que era de octavo grado, y trasladarlos al suyo. Naturalmente, los chicos de nuestra clase terminaron enfrentándose con ella, e incluso nuestro maestro intervino para defendernos. Pasó un mes y de repente llegó la noticia de que esa maestra había decidido poner fin a sus días. Cuando llegué a la escuela, todos estaban impactados. Yo solo sabía que una maestra había fallecido, pero no sabía quién era, hasta que mis amigos me dijeron: es la maestra con la que peleamos. Eso me desconcertó profundamente. Resultó que ella se había quitado la vida porque sufría maltrato por parte de su esposo. Comenzaron a circular rumores de que, en realidad, él fue responsable de lo ocurrido, y luego intentó hacer que pareciera una tragedia autoinfligida colgándola. Ella tenía 2 niños pequeños que asistían a nuestra escuela. Ese día fue realmente devastador para todos. Nos dolió mucho la situación de la maestra y, sobre todo, la de esos niños. Historia 20. Mi profesor de física siempre decía que no deberían aumentar el límite de velocidad en cierta carretera, porque demostraba que con solo subir 10 km por hora, la energía cinética en un choque se incrementa muchísimo más, de forma desproporcionada. A pesar de eso, igual decidieron subir la velocidad. Resulta que él vivía justo en esa carretera, y la recorría todos los días para ir y volver del trabajo. Y bueno, por lo que sé, sigue vivo. Seguro que pensabas que esta historia iba a tener un final distinto, ¿verdad? Historia 21. Un accidente de auto lo chocó un conductor que estaba manejando bajo los efectos del alcohol. Tanto él como su padre, que iba con él en el carro, fallecieron, dejaron atrás a su mamá. Sucedió unos años después de que yo ya me había mudado. Pero como vivía en un pueblo pequeño, la noticia corrió rápido. Él era maestro de álgebra y bastante joven. Siempre traía el juego de Dance Dance Revolution DDR en los días de medio turno y nos dejaba a todos en el suelo jugando, porque era un crack en eso. Yo tenía mucha dificultad con las matemáticas y nunca olvidaré la vez que entregué un examen completamente en blanco, sin haber escrito nada más que no entendía el material y que aceptaría la mala calificación sin quejarme. Después de clase me vio y se mostró muy amable conmigo, realmente se merecía algo mejor. Historia 22. Cuando estaba en un 10º grado, en 1998, ocurrió un suceso que dejó una marca imborrable en mí. Mi profesora de inglés de la escuela primaria y su esposo fueron arrebatados de este mundo en su propio hogar, a manos de su propio hijo. Al parecer, el joven había planeado todo con meses de antelación, según lo que él mismo confesó a sus amigos. Todo giraba en torno al dinero del seguro, aunque nadie sabe con certeza si esa fue realmente la razón oculta. También tenía en mente hacerle daño a su hermana menor. Pero ella no estaba en casa cuando comenzaron las tragedias. No recuerdo bien dónde estaba ella en ese momento. La conocía porque corríamos juntos en el equipo de atletismo, aunque no manteníamos mucha cercanía. La historia dice que Paul estaba en una fiesta, pero decidió marcharse para regresar a casa y acabar con su familia tras una discusión acalorada. Después de consumar el acto, se dio una ducha, cerró cuidadosamente la casa y volvió a la fiesta donde reveló lo que había hecho a sus compañeros. Paul aún cumple cadena perpetua mientras su hermana sigue viva y saludable. Eso es todo lo que sé sobre aquel caso. Historia 23. Hace aproximadamente un año, antes de que emprendiera su último viaje, tuvo un accidente en moto. Él era mi tutor personal y solía llegar a la escuela con una bandana cubriéndole la cabeza, probablemente para disimular una cicatriz profunda. Un año después, ya como profesor de baile, estaba mostrando a unos estudiantes una coreografía en la que había estado trabajando con dedicación, cuando de repente sufrió un aneurisma y su presencia se apagó en medio de la clase. Fue un momento de gran conmoción para todos, porque era una persona extraordinaria, con un sentido del humor contagioso. Tanto fue así que la escuela decidió crear un jardín en su memoria, un espacio para conservar su recuerdo vivo y honrar su legado.
Historia 24. Tuve un maestro de salud en la secundaria durante los años 70 que en ese entonces nos parecía un hombre extraño y hasta un poco inquietante. Pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo que en realidad ocultaba una faceta oscura. Después de que falleció, supe que su esposa y sus 8 hijos vivían en la pobreza, en una casa aislada en el campo, mientras él se escapaba frecuentemente por la ciudad. Lo que en ese momento desconocíamos era que llevaba una doble vida y que nunca asumió realmente la responsabilidad con su familia. Su final fue trágico. Perdió la vida al chocarse con su Firebird mientras pretendía ganarle a un tren en un cruce. No supo ganar esa carrera. Curiosamente, tras su partida, la calidad de vida de su familia mejoró notablemente. Al menos en ese sentido, su ausencia les brindó un respiro y una estabilidad económica que antes les era esquiva. A veces, los caminos de la vida toman giros inesperados. Historia 25. Resulta que no fue así. La señora Unusual Name fue mi profesora de inglés en primer año de secundaria. Tenía un tamaño realmente intimidante, casi siempre estaba comiéndose una barra de chocolate Mars durante la clase, y cada cierto tiempo se iba a fumar a la salida de emergencia más cercana. Pero a la mitad del año simplemente desapareció y nos pusieron a otra maestra en su lugar. Nunca volvimos a verla. Pasaron muchos años. Ya estaba en mi último año de universidad y estaba platicando con alguien que venía de otro colegio. Por alguna razón, salió a relucir el nombre de la señora Unusual Name. Me contaron que ella había sufrido un infarto. Pasó mucho tiempo recuperándose, decidió cambiar su vida por completo, perdió todo ese peso hasta quedar en excelente forma y ahora daba clases en otro colegio. Increíble, ¿no? Historia 26. Una profesora estuvo a punto de perder la vida justo el año antes de que yo comenzara primer año. Ella padecía una alergia severa al maní, tan intensa que le bastaba con que el aroma se colara en el aula para desencadenar una reacción peligrosa. Desde el primer día de clases, advirtió a todos sus estudiantes que bajo ninguna circunstancia se permitían productos con maní dentro de su salón. Incluso durante los 4 años que permaneció allí, mantuvo un cartel visible en la puerta recordando esta advertencia. Pero, como suele suceder, hubo un alumno que no tomó en serio la indicación y decidió abrir un chocolate Reese's dentro del aula. La profesora sufrió un episodio anafiláctico antes de que el joven pudiera siquiera probarlo. El desconcierto se apoderó de los estudiantes, que rápidamente buscaron a otro maestro para socorrerla. La trasladaron al hospital, donde permaneció en coma durante un tiempo. El chico, consumido por el remordimiento, confesó lo ocurrido a un amigo, quien no dudó en informar a la dirección. Por ello, fue expulsado del distrito escolar y sus padres tuvieron que enviarlo a un colegio mucho más alejado de casa. Si la profesora no hubiese sobrevivido, las consecuencias legales habrían sido inevitables. Historia 27. Lamentablemente fue un caso de que ella decidió poner fin a sus días. Ella tenía apenas unos 30 años y un niño pequeño. Durante el verano perdió a su padre, y no regresó después de nuestras vacaciones, así que nos asignaron un profesor sustituto. Era mi maestra, y siempre me quedaba después de clase para platicar con ella porque era súper amable. Nos contaba sobre su hijo y nos mostraba fotos con mucho orgullo. Un día, mientras estaba de compras, me enteré antes que los demás de que ella había partido, pero me pidieron que no dijera nada. Al día siguiente, la directora vino a la clase y nos informó que ella había decidido acabar con su existencia a causa de la profunda tristeza que la embargaba. Su esposo quiso que supiéramos la verdad. Dijo que no quería ocultarla porque ella amaba su trabajo y hablaba mucho de nosotros. Unos años después, cuando yo ya me había ido de la escuela, comenzaron a circular rumores que decían que había sucedido dentro del colegio. Se convirtió en una especie de historia de fantasmas para hacer bromas. Cuando me enteré, junto con otros de sus exalumnos que aún tenían hermanos menores en la escuela, nos enojamos muchísimo, y decir que estábamos molestos es quedarnos cortos. Entonces, un excompañero mío me contactó y juntos presentamos una queja ante la directora de ese entonces. Finalmente, ella convocó a toda la escuela a una asamblea para aclarar lo sucedido y organizaron una presentación sobre la importancia de cuidar la salud emocional y prevenir estos desenlaces. Fue una forma de poner las cosas en claro y rendirle un respeto digno. Historia 28. Se alejó de este mundo poco después de Año Nuevo, tal vez en 2019 o 2020. Era un hombre de buen corazón, un señor mayor que enseñaba finanzas y, según supe, había sido corredor de bolsa. Nunca hablé mucho con él, solo algunas charlas ocasionales, pero era una buena persona y muchos estudiantes le tenían gran admiración. Por alguna razón, su partida no me impactó tanto, aunque para muchos en mi escuela secundaria fue un golpe devastador.
Es aterrador cómo la sombra de la depresión puede arrebatar a quienes parecen radiar alegría. Yo mismo he enfrentado esa oscuridad y sé lo doloroso que es, así que creo entender el sufrimiento profundo que debió cargar antes de tomar esa decisión final. Siempre hay que estar atentos a quienes queremos, porque a menudo no muestran lo que llevan en el alma. Historia 29. Nuestra profesora principal de química falleció a causa de un cáncer cerebral, pero enseñó hasta donde su cuerpo se lo permitió. Tuve la oportunidad de ser uno de sus estudiantes 2 semestres antes de que partiera. Y honestamente, llevó la clase a un nivel totalmente diferente. Hacía todo tipo de experimentos increíbles, mucho más allá de lo que normalmente se hacía, y vivir eso fue una experiencia espectacular. Ella era inmigrante de primera generación de Kenia y cambió la vida de miles de personas. Historia 30. Cuando tenía como 8 o 9 años, mi maestro de 4º grado se ahorcó durante las vacaciones de Semana Santa. Recuerdo que mi mamá estaba ahí para recogerme en la escuela y habló con él por unos minutos. Le preguntó si tenía planes para esos días libres, y él le lanzó una mirada extraña antes de responder que sí, que se iba de viaje, pero no dio más detalles. Mi mamá sintió que se veía raro y dijo algo como, «Ah, qué bien, bueno, es hora de irnos», y me llevó porque dijo que él estaba un poco distante. Pensó que tal vez estaba molesto porque ella era muy curiosa. Después se supo que su esposa y sus hijos lo habían dejado hacía poco, y él estaba pasando por un momento muy difícil. Más adelante, la maestra de 5º grado de mi hijo hizo lo mismo, un martes cualquiera. Nadie entendió realmente por qué. Era una persona increíble, amaba su trabajo, tenía una pareja genial, muchos amigos, una vida social activa, varios planes para el futuro, vacaciones ya reservadas y no tenía un historial de depresión. Esta experiencia me enseñó algo importante: nunca sabes por lo que realmente están pasando las personas. Historia 31. Cuando estaba en 6º grado, ocurrió algo que aún hoy me conmueve profundamente. Resulta que uno de mis maestros fue sorprendido teniendo un vínculo inapropiado con un estudiante. Lo que complicaba aún más la situación era que el maestro era gay, y el joven con quien tuvo ese vínculo también tenía pareja. El novio, al enterarse, no lo tomó nada bien. Con la ayuda de algunos amigos, decidió cobrar revancha de una forma especialmente cruel. Fue en plena madrugada, alrededor de las 5 de la mañana, cuando la gente vio al maestro correr desde la calle hacia su casa, con una herida en el lado izquierdo. Pero eso no fue todo. Al llegar a la puerta, lo alcanzaron y lo agredieron con múltiples heridas profundas. En total, sufrió 28 impactos causados por objetos punzantes. La noticia corrió como pólvora y se volvió un tema candente en los medios locales. Es una pena, porque a pesar de todo, el maestro era bueno en su labor y tenía un futuro prometedor. Lamentablemente, terminó arrancado de este mundo de una manera tan brutal. Historia 32. El entrenador de fútbol americano de la preparatoria perdió la vida a causa del COVID. Nunca se había vacunado y mantenía una postura conservadora muy marcada. Creía que todo era un engaño, así que seguía asistiendo a los entrenamientos y animaba a los jóvenes a no usar cubrebocas. Además, tenía un diagnóstico avanzado de cáncer en etapa 3, por lo que quienes lo querían atribuían su fallecimiento a esa enfermedad y afirmaban que no podía recibir la vacuna. Sin embargo, en silencio todos sabían que, en realidad, fue el COVID lo que terminó con él. Yo ya sabía que sí era posible vacunarse en esas condiciones, porque uno de mis compañeros de trabajo, que enfrentaba un cáncer de páncreas en etapa 4, quien falleció un año después, había recibido las dosis sin inconveniente. La prensa, alineada también con posturas conservadoras, no reportó su muerte como causada por COVID. Solo señalaron que partió de causas naturales a los 53 años. Todo esto ocurrió en 2021. Historia 33. Hubo un hombre que fue millonario y trabajó para IBM, donde ayudó a desarrollar algunas tecnologías innovadoras en su época. Pero, de repente, decidió cambiar su vida y se volvió profesor de matemáticas en una escuela de bajos recursos en Texas. Los estudiantes eran difíciles, pero él era extremadamente estricto y al mismo tiempo se preocupaba profundamente por ellos y por que aprendieran. Esta escuela no era muy grande, tenía alrededor de 1200 alumnos, y él enseñaba la mayoría de los cursos avanzados. Tuve la suerte de ser su alumno varias veces. Durante nuestro último año se relajó un poco, lo que fue un cambio interesante respecto a la imagen dura que nos tenía acostumbrados. Después de que nos graduamos, luchó contra el cáncer y falleció 1 o 2 años más tarde. Descansa en paz, señor Tallar. Fue uno de esos maestros que marcaron mi camino y me inspiraron a ser profesor también. Gracias por todo lo que hizo. Jamás lo olvidaré. Historia 34.
presuntamente, decidió poner fin a sus días mediante la ingesta de pastillas. La familia no divulgó este hecho de manera explícita ante los estudiantes, aunque una profesora, en un descuido, lo dejó entrever. Se trataba de mi profesora de psicología, una persona realmente admirable en su profesión. Ella siempre fue muy franca sobre sus luchas contra la depresión, la cual había desarrollado debido a las difíciles circunstancias que atravesaba. Su esposo comenzó a padecer Alzheimer y Parkinson a los 39 años, y ella se encargaba de cuidar a sus hijos mientras también atendía a su marido. Estaba a punto de jubilarse, quizá en un par de años, y parecía tener razones para mantenerse firme. Amaba a su nieta con todo su corazón y, por lo que compartía, recientemente había conocido a alguien especial, con quien incluso planeaba viajar. Por eso, muchas veces me pregunto qué pudo haberla llevado a ese desenlace cuando parecía contar con tanto respaldo y tantas esperanzas por delante. A veces pienso si no habrá sido un accidente, pero nunca termino de comprender del todo lo que sucedió. Historia 35. Mi maestra de grupo en séptimo grado falleció de cáncer durante el fin de semana, y ni siquiera sabíamos que estaba luchando contra esa enfermedad. Ella mantuvo todo en secreto para toda la escuela, excepto para nuestra directora y dos amigas maestras en quienes confiaba plenamente y les pidió que guardaran silencio. No podía creer que siguiera enseñando estando tan avanzada en su batalla. Recuerdo que una vez nos dijo que le dolía mucho la espalda, y por eso se reclinaba un poco en su silla. Historia 36. No era un maestro, sino un aprendiz de maestro. Nosotros fuimos su primera clase bajo la supervisión de nuestro profesor titular, y la verdad es que la estaba pasando muy mal. El pobre simplemente no podía controlar a nuestra clase tan inquieta. Se suponía que estaría con nosotros por un mes más o menos, pero después de un viernes particularmente complicado no volvió el lunes siguiente. Todos pensábamos que simplemente había decidido no lidiar más con nuestro grupo. Pero no, resultó que tuvo un infarto durante el fin de semana y no pudo sobrevivir. Era joven también, apenas unos 25 años. La noticia nos sacudió a todos durante bastante tiempo. Y así cerramos este capítulo de Reddit. Gracias por tu tiempo y tu atención. Ahora, ayúdame a decidir el futuro del canal. ¿Qué hilo o tema de Reddit te mueres por ver en un próximo video? Déjame tus sugerencias abajo. No olvides dejar tu like y si aún no lo has hecho, únete a la comunidad suscribiéndote, estaré leyendo sus ideas. Nos vemos muy pronto.